y continuamos con la lección 13, conjunciones espirituales, del quinto curso avanzado Misión de Amor, la obra de Cristo. Pregunta: ¿y los seres que aún no constituyen conjunciones? Explicación: moran en planos determinados, al igual que otros miles y miles de seres. Trabajan procurando su progreso evolutivo, pero todavía no han adquirido el sentido de la fraternidad y en consecuencia no sienten la necesidad de unirse para ayudarse recíprocamente. Cuando comienzan a sentir esa necesidad, ello significa que ya están vibrando en cierto grado de fraternidad. Entonces se percatan de que se complementan en las superaciones ya logradas y en las superaciones que aún deben obtener, y se apoyan por amor fraterno. Todo el movimiento espiritual de evolución y de unión es siempre por vibración de amor. Los seres que aún no han comenzado a constituir conjunciones encarnan limitados a sus propias fuerzas para lograr las superaciones que necesitan, aunque por ley de amor siempre encarnan en el mismo mundo y están cerca de ellos otros seres que podrán ayudarles espiritualmente en una forma u otra, siempre que ellos no rechacen esa ayuda. Cuando unidos han logrado las superaciones que necesitaban, continúan unidos y apoyándose recíprocamente por amor, pues ya comprenden y sienten la fraternidad. Las pequeñas conjunciones primarias se unen entre sí para constituir una conjunción mayor, en un punto evolutivo algo superior. Como vemos, la conjunción, aunque solo puede comenzar entre seres que han logrado ya un determinado punto en su evolución, no constituye por sí misma un punto evolutivo ni un punto de elevación, sino que la conjunción va escalando puntos evolutivos o elevación de acuerdo con la evolución y progreso que van alcanzando los seres que la integran. Los seres que constituyen conjunciones primarias no son seres elevados, pero en algunos casos podrían ser seres evolucionados en cierto grado. Para ser elevado, un ser no solo necesita haber evolucionado, sino también haber progresado, obteniendo las superaciones morales en sus vidas sucesivas. Cuando las conjunciones, es decir, los seres que las integran, van evolucionando y progresando, la conjunción ya está ubicada en un plano más elevado. Y por consiguiente, los seres que integran ese conjunto son seres elevados y luego van siendo más y más elevados. Pregunta: ¿qué debemos entender por seres elevados, seres elevadísimos, seres evolucionados y seres evolucionadísimos? Explicación: cuando decimos seres elevados nos referimos a seres que lógicamente están ya constituyendo conjunciones en un plano espiritual superior. Esas conjunciones se han constituido mediante la fusión de varias conjunciones. Seres elevadísimos serían aquellos que ya integran conjunciones constituidas por fusión de varias conjunciones superiores, en las que los seres que las integran comienzan a unificarse entre sí. En cuanto a los seres evolucionados o seres de evolución, son seres que han evolucionado trabajando y han adquirido una cierta sabiduría,
pero que, no habiendo logrado aún el progreso moral suficiente, pueden, en sus periodos de encarnación, no aplicar esa sabiduría en toda oportunidad, pues ya sabemos con cuánta fuerza presionan a los seres encarnados, es decir, a los humanos, las vibraciones densas y negativas en los mundos físicos inferiores. Un ser evolucionado o de evolución puede evidenciar, estando encarnado, gran capacidad mental, pero ello no significa que haya progresado en todos los aspectos. Los que denominamos seres evolucionadísimos son seres que han alcanzado ya otro punto evolutivo superior. Han evolucionado y progresado en el aspecto mental y en el aspecto moral, y están en ese punto porque han superado ya todas las experiencias y pruebas que presenta un plano como el nuestro. Un ser elevado no tiene necesidad de encarnar en un mundo inferior como el nuestro. Puede encarnar en planos físicos, pero en mundos más adelantados, en los cuales las formas son sutiles. Allí, ese ser puede actuar cumpliendo tarea y también realizando experiencias, que luego se transformarán en sabiduría espiritual, pues ya no son mundos de pruebas y superaciones, sino solamente de experiencias. En esa forma va acrecentando su sabiduría y su capacidad de acción. Cuando un ser elevado, recordemos que siempre pertenecen a conjunciones que ya han progresado, encarna en un mundo inferior como el nuestro, lo hace para ayudar a otros seres o grupos de seres o a la humanidad en general en ciertos aspectos o para otras finalidades que corresponden al proceso de evolución y progreso de todos los seres en ese mundo. Pregunta. La conjunción es, entonces, lo que podríamos llamar el primer paso. Explicación. La conjunción es la primera expresión de unión espiritual, y los seres que constituyen conjunciones primarias encarnan consecutivamente para facilitarse recíprocamente el trabajo de progreso evolutivo. Luego, y a medida que las conjunciones van progresando y van uniéndose entre sí, ya constituyen puntos evolutivos superiores. Así se va estableciendo y manteniendo una escala jerárquica, de modo que el ser de mayor progreso evolutivo, integrante de la conjunción, constituye el punto jerárquico en la misma. Cuando una conjunción que se ha constituido por la unión de conjunciones alcanza en su progreso evolutivo un determinado punto, es decir, que los seres que la integran tienen ya un determinado punto evolutivo, esa conjunción ha llegado a la etapa de la unificación y, mediante el proceso de unificación, se va constituyendo el núcleo que posteriormente se unirá a otros núcleos, unificándose todos los seres que los integran y manteniéndose siempre en el núcleo, constituido por inclusión y unificación, la escala jerárquica. Cuando, mediante su permanente acción, amor, esos núcleos logran una determinada vibración conjunta, eso significa un punto evolutivo que determina el comienzo del proceso de cristificación del núcleo. En ese proceso de cristificación y en el plano que denominaremos plano de cristificación, también existen diferentes puntos que constituyen la escala jerárquica. Al alcanzar el núcleo en proceso de cristificación,
el punto inmediato anterior al punto de cristificación, ese núcleo comienza a trabajar recibiendo vibraciones, también de otro Cristo inmediato superior, adaptándose así paulatinamente a esa vibración que será la que deberá recibir permanentemente una vez que constituya el Cristo correspondiente en el plano crístico, que ya es plano en la divinidad. Recordemos que la jerarquía existe y rige en todos los planos. Pregunta: ¿las conjunciones comienzan en los planos elevados? Explicación: no. Cerca del plano físico comienzan ya a constituirse las conjunciones primarias. Las conjunciones las integran seres que, por progreso evolutivo, ya han logrado alcanzar ese plano espiritual. Entre los planos divinos y los planos físicos están todos los planos espirituales. El plano espiritual más elevado corresponde a núcleos en proceso de cristificación, otros en orden descendente a núcleos en puntos anteriores que, lógicamente, aún no se hallan en proceso de cristificación. Otros corresponden a conjunciones que todavía no constituyen núcleos. En algunos planos, las conjunciones están en proceso de unificación y en otros planos espirituales inferiores, las conjunciones son primarias y están constituidas por escaso número de seres en puntos anteriores de progreso evolutivo. Finalmente, está el plano espiritual más cercano al plano físico, en el cual moran los espíritus que corresponden a humanidades en un punto de progreso evolutivo anterior aún. Ahora bien, de acuerdo con el estado de negatividad en que se encuentra un mundo, encarnan en él seres en un determinado punto de progreso evolutivo, en una gama de seres más evolucionados y seres menos evolucionados. La negatividad en un mundo es una especie de reclamo para la reencarnación en él de seres de escaso progreso evolutivo que están en el plano astral por su afinidad vibratoria con ese mundo. Cuando se hallan en estado netamente espiritual, antes de encarnar, todos los seres vibran positivamente, pero durante su encarnación y reencarnaciones deben superar pruebas, realizar experiencias y demás, y fácilmente se negativizan o, por lo menos, se desvían, aunque después deberán retomar el camino. Debemos entender que no es el mundo en sí el que se negativiza, sino los seres que lo habitan, cuyas vibraciones en negativo forman el clima de negativización en ese mundo. Mis queridos, aquí haremos otra breve pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.